Hola, les voy a hablar mi nombre es Alejandro García Ferrer Padilla, como se puede ver en el Zoom, y voy a hablar de todo el trabajo que he hecho con mis compañeros y principalmente cuáles han sido mis aportaciones a lo largo de este semestre en la concentración de ciencia de datos. Bueno, lo que voy a hacer es, por las actividades que hemos entregado, irme viendo cuáles fueron las aportaciones. En la primera actividad, creo que aquí fue donde más se podría decir saqué valor porque trabajé un tema que yo tenía interés al inicio del semestre, que era calcular el valor de un trabajo. No me imaginaba que iba a ser trabajo de cuidados, pero es el cómo en la sociedad o cómo en el mercado estamos valorando lo que es realmente importante. Entonces en este trabajo lo que hice fue juntar un poco esas dos cosas que llega a la conclusión de que tal vez para el trabajo final, que fue efectivamente la calculadora, no íbamos a sacar el valor exactamente, sino que íbamos a sacar un precio de mercado del trabajo de cuidados que realizan las mujeres todos los días en los hogares, mayoritariamente las mujeres. Y bueno, aquí mi aportación para el equipo fue las dos metodologías que abordan los autores en la literatura. Nos pidieron encontrar 10 ensayos, 10 artículos de investigación, y entonces encontré que había una metodología que era la metodología de costo-oportunidad, que es cuánto estoy dejando de ganar yo simplemente por ser yo hombre, que estoy terminando casi la carrera, y de Nuevo León, tal, tal, tal. Se me asignaría un salario por hora, y otra metodología es cuánto vale el trabajo que realizas en el hogar, o sea, basado en tus características sociodemográficas, pero no es lo mismo barrer, a cocinar, a lavar y a todo ese tipo de cosas. Entonces, fueron mis dos principales aportaciones aquí. Pasamos a la actividad 2, que fue ya trabajar con la base de datos real. Aquí ya empezamos a moldear nuestra pregunta de investigación y fue el primer acercamiento ya a un código. Hicimos en R un web scraping de palabras o conjunto de palabras clave que consideramos podrían servirnos para nuestra investigación. Entre el equipo nos repartimos mamá luchona, trabajo de cuidados, trabajo doméstico y otros conceptos. Aquí están, trabajo cuidados, mamá luchona, trabajo doméstico y trabajo no remunerado a mujeres. Queríamos abordar un poco más de lo que podríamos encontrar, porque bueno, como quiera Twitter es muy sucio en sentido de que no escribes bien, por ejemplo, mamá, o no escribes bien, o no lo llamas tal cual trabajo doméstico. Entonces, había muchas variantes. Aquí lo importante o lo que yo me llevo de contribución es la palabra que yo busqué era trabajo doméstico y como en Chile se estaba aprobando una ley para proteger, se les llama trabajo doméstico en algunos países, aquí en México es correcto trabajo de cuidados, trabajo del hogar, perdón. Y entonces aquí, por ejemplo, se les relacionaban con temas como feministas, al tema de trabajo doméstico, entonces algo que resaltó fue que tal vez no necesariamente estuvieran tan de acuerdo porque feministas tenía una connotación negativa. En Latinoamérica principalmente como que no existe una relación buena con el término porque se les considera como extremistas o cosas por el estilo, entonces era interesante ver cómo un tema que sí efectivamente lo están empujando a la agenda feminista, que es que se trata de buscar la igualdad, pues se le sigue tomando con connotación negativa, incluso cuando se está peleando por los derechos de las personas que sabemos están más vulneradas. Entonces fue algo bastante interesante que lo seguimos llevando ahora sí a la actividad 3, donde aquí ya fue plantear un modelo en Benzin de lo que hemos visto en un módulo. Entonces fue identificar qué actores queremos ver su comportamiento dentro del trabajo de cuidados que existe en el país y ver qué queremos moldear. En este momento del trabajo había un tema con las instituciones que van a proveer, y bueno, sabíamos que una prioridad para las mujeres desde la revisión de literatura, sabíamos que el enfoque es prácticamente mujeres, que lo vamos a confirmar más adelante en las actividades, pero queríamos ver, eran instituciones, mujeres y qué estaba pasando con el mercado laboral. Aquí mi aportación fue más en el Word, poder encontrar la literatura que justificara el por qué tomar ciertas variables en consideración en el Benzim o por qué esas variables interactúan de tal manera con otras variables. Y también dentro del trabajo en equipo que hicimos fue el Benzim, bueno, lo planeamos, todos lo discutimos en un salón en Semanatec
Y ya después fue cada quien repartirse cómo abordamos el tema del documento. Y bueno, en los ODS también por mis temas de gusto me tocó aportar que el ODS 8, aparte de que se estaba buscando igualdad, el tema del trabajo de cuidados es un tema que está muy reciente cuando se habla de trabajo decente, porque lo vamos a ver más adelante, es invisibilizado, cae peor para las personas de bajos ingresos e incluso en el mercado laboral formal que salió en la calculadora es mal remunerado. Entonces tienes casi un ciclo perverso donde personas que se preocupan no solo en su hogar, pero en el mercado laboral terminan recibiendo muy poco salario, muy poco reconocimiento y terminan viviendo vidas que la verdad no se merecen por todo lo que están haciendo por la sociedad. Y bueno, aquí ya fue cuando nos empezamos a meter a las bases de datos de dónde pudiéramos encontrar la información para realizar el proyecto que queríamos, que era una calculadora de cuidados. Y fue meternos a ver qué variables dentro de la NOE, que son diccionarios, cuando trabajas con microdatos, de ver qué variables podrías utilizar. Para la actividad 4 ahí sí nos apoyamos mucho a nuestro compañero David, que fue el que tenía más expertise en temas de trabajar con R. Entonces fue ayudarlo en ver qué ocupaciones íbamos a considerar para dentro de cada categoría. En temas de la NUT, también qué cuidados que aparecían dentro del diccionario íbamos a considerar dentro de alimentos, aseo, vivienda. Entonces todo eso fue trabajo en equipo, todo revisar qué variables íbamos a tomar en consideración el, para poder construir las bases con las que íbamos a trabajar. También, bueno, aquí fueron, por ejemplo, las agrupaciones que tuvimos, cuidados especiales, lavandería, trámites, cuidados generales. Entonces, todo eso era dos cosas. ¿Cómo los íbamos a agrupar para saber las horas que dedicaban las personas en la NUD? Y qué trabajos las íbamos a agrupar en la NUE para saber cómo se valoran, pues sí, cuál es su precio en el mercado formal. Y pues todo bueno, aquí están todos los resultados. Y para la siguiente actividad ya fue la construcción de, ya meternos ahora sí todos a R para poder construir tres modelos con la NUD, con la NOE y la MAISH, siempre brillando con un nuevo método que la verdad no lo conocía. Ahí mi parte fue con mi compañera Nilu, que fue construir una manera de conocer no el ingreso, sino el nivel socioeconómico de las personas, porque nos comentaban nuestros asesores, el profesor Polanco, la profesora Grisel, que el ingreso en las encuestas es muy poco creíble, por así decirlo, reliable, de que es difícil porque está sucio, la gente no te lo va a querer decir por obvias razones, entonces podría haber otras maneras para aproximarlo y que pudiera haber mejores resultados en las regresiones. Aquí lo que hicimos fue, bueno, ya fue mi código R, la aportación fue trabajar las bases, poderlas descargar, que estén bien, separarlas por hogar, limpiarlas en temas de NSAs. Aquí, bueno, ya este código ya está muy sucio. Aquí ya otra vez tomamos temas de la NUT para las categorías. Y bueno, aquí lo de la MAI es poder categorizar por kinder, primaria, eran variables de educación, carros, baños, educación, carros, baños, eran 6 variables. Aquí los podemos tener, es, bueno, el nivel de educación del jefe del hogar era, y bueno, todo el trabajo que se hacía, mira, aquí está, número de trabajos, personas trabajando en el hogar. A mí esto me llamó la atención porque entre más personas trabajaban en el hogar, más puntos te daban, pero eso puede tener como una falla, yo creo, cuando normalmente una persona de altos ingresos en el modelo mexicano es el jefe del hogar, que normalmente suele ser hombre. Y bueno, aquí también vemos baños, carros, internet. Internet tuvimos muchísimos problemas para tratarlo porque mucha gente contestaba NA o algo así, entonces se nos destruía la base, se nos quedaba la base muy pequeña. Y bueno, aquí otra vez nivel de educación y luego se hace el conteo de los puntos, asignando, dependiendo la suma de los puntos totales, se ponía la letra y así va trabajando. Y bueno, ya este es de otros códigos que les comentaré aparte. Entonces sí, esa fue nuestra aportación y bueno, pues apoyar a nuestros compañeros de la NOT y de la NOE y a la elaboración del WOA. Ahí fue en esa presentación de actividad que fue segunda semana TEC,
fue donde nos llamaron la atención de que teníamos que unir todo lo que habíamos hecho los tres equipos dentro de nuestro equipo para poder crear un trabajo más homogéneo. Y ahora en la actividad 6 creo que ya se notó mucho, donde ya todos unimos lo que habíamos estado trabajando en los diferentes códigos, ya nuestra pregunta de investigación, cuánto es el valor estimado de un cuidador en la primera infancia no remunerado. Y aquí en esta actividad lo que hicimos fue ya basado en la NOE, que fue la que decidimos utilizar, correr una regresión basada en la literatura de qué variables son las que afectan al ingreso. Esto nos ayudó mucho la profesora Grisel. Y bueno, tomar el tema de filtrar, qué datos ibas a filtrar, que era un tema cada semana tech, de si tenías que eliminar emisadas o no las tenías que eliminar, o con cuánto te iba a quedar la base. Y bueno, la creación del Shiny, aquí también puedo aportar un poco en el tema del output, que estaban teniendo algunos problemas. Me, me pude dar cuenta que era cambiarle el text output y es como que esas son las cosas que se les iban un poco. Puedo aportar ahí. Y bueno, haciendo los ejemplos, analizando los coeficientes con mis compañeros, me di cuenta que algunos estados destacaban, Oaxaca, Querétaro, en tema de si eres hombre o mujer. Entonces nos pareció buena idea poner un ejemplo de exactamente la misma persona, pero que nada más cambia el sexo y bueno, fue un resultado que también mostramos en la presentación. Y bueno, pasamos a la evidencia final, que es la culminación ya de todo. Que aquí la presentación, bueno, juntamos otra vez literatura de todo lo que habíamos hecho, saber qué es un trabajo de cuidados, que creo que incluso en en la ENUD se notaba cómo la gente no distinguía trabajo doméstico con trabajo de cuidados, porque preguntas de bienestar, que era un tema que traíamos también interés, cuando le preguntas a las personas si querían hacer más trabajo doméstico, te decían que no, pero si querían cuidar más a su familia, te decían que sí. Entonces era algo que llamaba mucho la atención porque como que no identificaba, como que cuando cuidar lo tomas como algo personal, como algo que quieres hacer y te nace, pero trabajo doméstico son como esas tareas que te tocan hacer. Entonces, por eso tal vez sea más difícil hacer que la gente tome conciencia en por qué valen. Porque como lo haces porque te nace, porque es la gente que te importa, no, pues obviamente no le vas a decir, bueno, págame por hacerlo, pero si es algo que desgasta, que quita muchísimo tiempo, descubrimos en la ENUD, 12 horas las mujeres eh, que son separadas y de unión libre, 12 horas prácticamente, bueno, 11 y cacho, que, o sea, al día trabajas con trabajo en el mercado laboral y trabajo de cuidados, 12 horas de tu vida de tu día estás trabajando. Entonces imagínate lo que es eso. Y bueno, aquí la introducción es definir qué es el trabajo de cuidados, por qué nace la pregunta de investigación, cómo está el trabajo de cuidados en México. Marco teórico, saber por qué estamos agregando las variables que estamos agregando y por qué vamos a emplear los métodos que vamos a emplear. Aquí fue una discusión enorme porque teníamos un método teórico de la regresión, pero que daba R's cuadradas muy bajas. Y el profesor Andrés nos asesoró para crear modelos muchísimo más complejos, basados en ciencia de datos, que no necesariamente tenían un sustento teórico. Lo que compensamos un poco es el hecho de poder decir qué variables vamos a usar con el sustento teórico, pero usando nuevas tecnologías como son los modelos del profesor Andrés, que nos pudieron ayudar ya a nosotros moverle un poco más y crear la nueva Shiny App, que bueno, ya habíamos visto un ejemplo primero y se creó una ya más bonita y después con mayor información y que sean más precisos. Bueno, aquí las dimensiones, aquí mi mayor exportación fue otra vez con los ODS, le da mucho énfasis a un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en temas de que las políticas deberían ir enfocadas a visibilizar, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en los hogares. Entonces, los ODS estaban estaban enfocados en eso. Primero, tienes que ayudar a que la brecha de género, tanto en el mercado laboral en el mercado laboral como en el hogar, se disminuya, porque ni el ingreso que traen, ni las horas que dedican al trabajo de cuidados se reparten de igual manera en los hogares mexicanos. Entonces, esa es la 5. La 4 es educación de calidad, porque cuando investigas de las primeras infancias te das cuenta que es bastante importante lo que pasa de los 0 a los 2 años, todo lo que se desarrolla el cerebro. Entonces también caes un poco, a mí me cayó mucho el 20 con la mamá Godín, cuando un compañero comenta el tema de que, bueno, tal vez las familias sí deban pasar más tiempo y dice,
¿Quién dice que las mamás son expertas en cuidar hijos y que les van a dar las mejores herramientas? Entonces que sí debe existir un institucionalismo a la hora de pensar que los cuidados se deben redistribuir también con las instituciones públicas y con las instituciones privadas, la igualdad de género y bueno, el empleo decente, porque ya si lo estamos hablando de valorizar, si en el mercado laboral estás pagándole tan mal a las personas que cuidan a otras personas, pues obviamente en la calculadora van a salir resultados muy pobres, porque entonces ni en el hogar ni fuera del hogar las están valorando. Y también para las políticas públicas quisimos crear políticas públicas factibles, pero que también se basaran en los datos y que fueran un poco más aterrizables a algo que genuinamente podrías llegar a proponer y que no sea una propuesta de política pública de evidencia de 5 semanas que dices que vas a cambiar el sistema financiero mexicano, sino que genuinamente pudieras decir, sabes que esto podría funcionar porque ya estamos proponiendo nuevas herramientas, tal vez no tal cual, pero sí podrías usar, por ejemplo, cuando en Estados Unidos existe el tax credit for child and dependent, que tú valores lo que estás haciendo en tu hogar de acuerdo a lo que a lo que vale en el mercado laboral afuera y así tú puedas recibir el dinero del gobierno para que te lo puedan remunerar. En Estados Unidos es a través de la declaración anual, aquí en México por temas de informalidad y otros temas pues sería un poco más difícil. Y coalición del sector público y privado, aquí nos cayó mucho el 20 de que teníamos que aterrizarlo con instituciones locales para no esperar un gobierno federal que pues, tendrá otras crisis, que creemos que, y bueno, es lo que estamos viendo, por ejemplo, San Pedro está tomando iniciativas en este tema. Y fortalecimiento de instituciones públicas, aquí es más ponernos creativo en, ¿sabes qué? Está bien, no tienes dinero, ¿dónde sí puedes ayudar? ¿Dónde sí, donde le estás invirtiendo, podrías invertir un poco más? Y generar una ayuda a las personas que la necesitan, a los sectores vulnerables que identificamos que lo necesitan. La presentación, bueno, creo que ya, como ya me estoy pasando un poco de tiempo, ya no la voy a retomar tanto, pues es todo lo que hemos visto. Y en el Wix fue más el Tableau, puedo apoyar con el Tableau para saber qué variables íbamos a tomar, qué iba a impactar más en menos espacio, porque pues el Tableau no te sirve de nada si no se ve nada. Y bueno, los coeficientes y las calculadoras. Bueno, y bueno, sería todo. Muchísimas gracias.